Seguimos adelante en Telebuendía, recibiendo con mucho gusto esta mañana al colega Víctor Baqueta, que además de ser activista ecológico, integra el movimiento por un Uruguay libre de megaminería. Víctor, buen día, ¿cómo anda? Buenos días, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, si me permite voy a narrar algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de esta entrevista. Usted dice: violentando leyes de transparencia de la función pública, acceso a la información y participación de la sociedad, incluyendo la propia ley de minería de gran porte, la Dirección Nacional de Minería y Geología adoptó el criterio de la empresa Aratiri y declaró confidencial toda la información del proyecto minero. El Ministerio de Industria, Energía y Minería no se hizo cargo directamente de esta decisión, pero la defiende de hecho, lo que condujo a una acción ante la justicia por la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, es la Ley 18.381, que le ordenó entregar la información requerida. ¿Cuál es el estado de situación hoy, Baqueta? Bueno, el juez Alejandro Martínez, que fue en donde recayó en la primera instancia la acción, nosotros hicimos esta acción por las disposiciones mismas de la Ley de Acceso a la Información, que si no se da un pronunciamiento de la autoridad, del organismo que es requerido en el plazo previsto, habilita a una acción judicial para requerir la que fue la que ustedes emprendieron. Exactamente. El juez Martínez de las Heras falló el lunes 10, o sea, hace poquito más de una semana, ordenando al Ministerio la entrega de esa información. Y nosotros nos enteramos anteayer que el Ministerio había apelado, el Ministerio apeló esa decisión, nos notificamos ayer y tenemos también 3 días para elaborar una respuesta. Después que entreguemos la respuesta, que entonces vencería este viernes, sí, el Tribunal de Apelación, que es la segunda instancia, tiene 4 días para decidir. Así que calculamos que la semana próxima va a estar... Habrá novedades importantes. ¿Tienen alguna intuición respecto a esa decisión? Bueno, nosotros estamos muy tranquilos con respecto a esto, porque además yo te contaba que nosotros hemos hecho otros juicios similares, sí, de acceso a la información, y este puede ser tal vez el más claro, porque aquí está configurado lo que en la ley se denomina silencio positivo. A ver, ¿cómo es eso? Se denomina silencio positivo cuando se presentó la solicitud de acceso a la información al organismo, sí, y la autoridad del organismo no se pronuncia ni a favor ni en contra en ese plazo. Entonces eso es lo que según la ley configura el silencio positivo y determina la ley que la información debe ser entregada. O sea, avala la entrega de esa información. Exactamente. Entonces, como no hubo el pronunciamiento del Ministerio, pero tampoco nos accedían la información, entonces nosotros iniciamos la acción judicial. Bien, acá, Víctor, hay acciones individuales, pero también de pronto aumentó la participación colectiva. O sea, hubo una creciente demanda de los productores buscando información. Claro, lo que pasa es que... ¿Qué tipo de información buscaban? El proyecto de estas características, estamos hablando del proyecto Aratiri, sí, básicamente tiene una zona donde están ubicadas las minas, lo que se llama el distrito minero, después el mineroducto, que es un mineroducto que atraviesa más de 200 kilómetros del territorio hasta la Costa de Rocha y una terminal portuaria en la Costa de Rocha. Imagínate que ese mineroducto, que son 2 caños de 60 centímetros de diámetro cada uno, que van enterrados, atraviesan campos, ríos, arroyos, atraviesan el territorio. Y entonces eso determina que los propietarios de esos campos deban aceptar o no, es decir, son notificados para aceptar una servidumbre, se le denomina así en la minería, de paso del mineroducto. Entonces, esas personas, en esos campos hay actividad productiva, hay proyectos de inversión, hay hasta represas en algunos casos, y entonces la gente, cuando le presentan la notificación para saber si tiene fundamentos o no para rechazar la notificación, quiere saber, bueno, qué es lo que se va a hacer, cuáles pueden ser los impactos sobre su actividad habitual,
de esa instalación. Y entonces lo que nosotros encontramos allí en el expediente fueron decenas de recursos de productores, sobre todo en la zona que atraviesa el mineroducto, reclamando la información. Bien, desde el lugar de la empresa uno podría llegar a entender que se preserve información que determine algunas áreas de confidencialidad, pero en todo caso querría saber cuáles son los argumentos que maneja Aratirí para establecer esa confidencialidad. Bueno, nosotros encontramos en el expediente la nota de Aratirí donde solicita la confidencialidad. ¿En base a qué? Y los argumentos son, en una parte dice que toda esa información forma parte del know-how de la empresa, por una parte. O sea, las claves del negocio. Exactamente. Digamos. Y por la otra dice que este proyecto sería un proyecto único, este proyecto minero sería un proyecto único en sus características. Nosotros no objetamos, como está previsto en la propia ley, que se deben preservar determinadas informaciones de las empresas. Una empresa en competencia en el mundo. Digamos. Exacto, eso lo dice la propia ley en el artículo 10, de que se debe preservar informaciones relativas al patrimonio personal, a informaciones o datos de carácter secreto comercial o secreto industrial. Ahora, nosotros nos parece que es muy poco lo que de todo esto que se ha prohibido acceder puede considerarse tal. Porque te pongo algunos ejemplos de la lista que se enumera. Sí. Se dice, por ejemplo, el tamaño de los cráteres, el tamaño de las montañas de estéril que van al lado de los cráteres. Eso no encaja en el know-how, digamos. El plan de cierre, que es qué va a pasar con esas minas después, que incluso ha habido una discusión pública si los van a dejar rellenar con agua de lluvia, como lo dijo la empresa, si eso es aceptable o no. Esos son datos que puedan considerarse innovación tecnológica. Yo lo que digo, es decir, en primer lugar, Aratirí es una empresa marginal en la minería mundial, es decir, es una empresa pequeña creada para desarrollar unos proyectitos en una coyuntura especulativa internacional muy determinada. La explotación de estos yacimientos, los yacimientos uruguayos son yacimientos pequeños y de bajo tenor, son yacimientos marginales en el contexto de la minería mundial. Al lado de, por ejemplo, Brasil, la mina de Carajás, que es la mina de hierro a cielo abierto más grande del mundo, donde sacan el hierro directamente y ya va a los hornos o a la exportación. Ustedes han planteado, por ejemplo, que sería mucho en la ponderación, en esa ecuación entre costo y beneficio, sería mucho más importante el daño que el resultado. Bueno, exactamente, porque además, por la característica de los yacimientos uruguayos, es necesario incorporarle un proceso de concentración para llevar el hierro al 60-62%, que es la condición sine qua non para poder venderlo como mineral en el mercado internacional. Claro. Entonces, eso es un costo adicional. Por eso, extraer el hierro que tenemos en el Uruguay es caro, además, en el contexto. Extraer el hierro es caro y en un mercado donde el metal cae en el precio casi a diario. Bueno, yo te puedo contar que en el día de hoy, ayer hubo una caída de más de $3 en el valor de la tonelada y hoy está cerca de los $70 la tonelada. El negocio ya no cierra tanto, Víctor. No cierra, económicamente no cierra. El plan de Aratirí estuvo hecho por informaciones que hemos encontrado en las propuestas de la propia empresa en base a un costo de $90 la tonelada. Claro. Si a eso se le descuenta el costo del flete, que no está incluido, entonces sencillamente en este momento, con ese precio, este proyecto no es viable económicamente. El presidente de la República dijo en el programa Uruguay Decide que habían aspectos que no le cerraban de Aratirí e insinuó que de pronto será uno de los temas de transición o de discusión con el gobierno que resulte electo el 30 de noviembre. ¿Advierten ustedes que se ha dilatado el proyecto y el inicio de la actividad como consecuencia, por ejemplo, de este activismo? Sí, por cierto. O sea, nosotros no tenemos duda cuando empezamos a estudiar esto, porque además, acá es necesario decirlo, nosotros hemos trabajado
requiriendo el acceso a la información oficial desde el comienzo. Acá incluso la sorpresa que yo me llevé fue cuando, después de haber visto este expediente con toda la información, cuando voy ahora me encuentro con que le han quitado esa información. O sea, pero acá, ¿cómo es eso? A ver. sí, es decir, nosotros O sea, habíamos... ¿se manipuló una...? Nosotros habíamos accedido a este mismo expediente y tenía la información que tenía que tener. Y ahora, cuando vamos la última vez a verlo, porque siempre se agregan informaciones, nos encontramos con esta decisión que resolvió quitar toda esa información. ¿No configura delito, digamos, en principio, ese No, retaseo de información? No, no. Otra cosa es si esto es de derecho retasear esa información. Claro. Eso nosotros cuestionamos. Bueno, ¿qué dice en todo caso, Baqueta, qué dice la ley sobre confidencialidad, específicamente? Bueno, sobre la confidencialidad lo que dice la ley es esto que yo te refería en el artículo 10. Son elementos 18.381. de información que la administración debe preservar, aquellos relativos al patrimonio personal o al secreto comercial o industrial. Eso es lo que dice la ley y que nosotros no lo cuestionamos. Claro, ¿y la publicación debe ser suministrada, aportada, valorada por la empresa o es la autoridad administrativa la que debe tomar nota de eso? No, es que justamente estos proyectos son presentados al Estado. Es el Estado el que debe evaluarlos y validarlos. Pero el Estado evalúa, por ejemplo, la información que le remite la empresa. No es que vaya a chequear, digamos. No, el Estado tiene que chequear, inclusive en ese proceso hay un diálogo permanente donde el Estado le requiere mayor información cuando considera que se le ha brindado insuficiente. Pero entonces esa información desde el momento que está en el Estado es del Estado y ahí es donde nosotros tenemos el derecho de acceso y es el Estado el que debe decidir lo que es confidencial o no. Bueno. Aquí lo extraordinario es que la Dirección Nacional de Minería simplemente aceptó sin mayor consideración la solicitud de la empresa. Además esto configura un riesgo muy grave porque simplemente esto sienta un precedente. De aquí en adelante cualquier empresa minera que solicite al Ministerio o a la Dirección de Minería, miren, no, señores, toda esta información que nosotros le estamos mostrando para que ustedes evalúen si aceptan nuestro proyecto es confidencial, va a tener ya un precedente y entonces esto significa que de aquí en adelante todo proyecto minero puede pasar a ser secreto. Claro, Baqueta, ustedes decían eso precisamente, que se encuentran elementos que cuestionan la validez de la resolución. Hay una nota del 8 de mayo de 2014. La asesoría jurídica del Ministerio de Industria, Energía y Minería señalaba que según lo establecido por la Ley de Minería de Gran Porte, la declaración de confidencialidad solicitada por Aratilí no compete a Dinamige, sino al Ministerio de Industria, Energía y Minería. Ustedes allí advierten ciertas vulnerabilidades, desde lo técnico y también en lo jurídico. Y claro, y lo curioso también es que, es decir, en este momento nosotros podemos decir que hay una contradicción de opiniones en la propia asesoría jurídica del Ministerio. ¿Dónde están esas contradicciones? Y porque en esa nota que tú mencionas, el doctor Rosselló, que es en ese momento el encargado de la asesoría, dijo que la Dinamige no era el organismo competente para declarar la confidencialidad. Y a posteriori, cuando nosotros iniciamos el juicio, la asesoría jurídica ahora está sosteniendo, inclusive en la apelación, que es lo que tenemos aquí, que sí, que estaba facultada, que estaba dentro de sus competencias. Entonces, aquí hay, mira, hay dos contradicciones. Una contradicción interna en la asesoría jurídica del Ministerio y también una contradicción en el Estado, porque este problema que se está planteando con Dinamige, nosotros no lo hemos tenido con la Dinama. La Dinama ha tenido una postura completamente abierta, objetiva y que es la que corresponde de permitirnos el acceso a las informaciones. Bien, Baqueta, un paréntesis abrimos para un tema que además ha sido largamente debatido, discutido y tiene como referencia la actitud que muchas veces asumen activistas del medio ambiente, ambientalistas o periodistas especializados, señalando ese riesgo de que también haya pérdida de fuentes laborales, de que aquella expectativa de algunos productores se vea frustrada por estas acciones.
¿A qué expectativas te referís tú? A las que, por ejemplo, tienen aquellas personas que se verían beneficiadas con el proyecto de Aratiri. Dicen, bueno, pero, a ver, esto es un beneficio para el país, es generación de empleo, es generación de... es aumento, por ejemplo, de los recursos económicos con los que cuenta Uruguay. Mira, nosotros en este proyecto, incluso a veces por eso cuestionamos cuando nos califican solo como ambientalistas, Sí. porque nosotros, en primer lugar, que el concepto ambiental que tenemos es de un concepto que integra todos los elementos. O sea, en el ambiente estamos todos. Estamos en primer lugar nosotros, no solo la naturaleza, nosotros no somos parte afuera de eso. Y entonces en los análisis de los proyectos nosotros analizamos no solo los aspectos de impacto, vamos a decir, ambiental sobre el ecosistema, también los aspectos sociales y los aspectos económicos. En este proyecto concretamente que estamos hablando, el proyecto de Aratiri, nosotros no hemos visto ninguna ventaja para el país. No la hemos visto desde el ángulo ambiental porque es una destrucción irreversible para una actividad de corta duración, porque no tiene más duración que la propia empresa expone de 15, 20 años, eso no es... O sea, un recurso finito, en 15 o 20 años se liquida la producción y queda el daño por 80, 90 y años. destruimos un ecosistema que bien manejado es sustentable. Desde el punto de vista social, nosotros hemos mostrado con propias estadísticas del proyecto minero que no se agrega trabajo, se sustituye una fuente de trabajo por otra. Y además esa fuente de trabajo nueva, al corto plazo, va a cesar. Y los que estaban antes no van a poder volver. Entonces, los perjuicios, los impactos sociales son importantísimos. Y desde el ángulo económico, que se ha discutido tanto, nosotros hemos mostrado también, lo hicimos incluso con comunicados públicos. A principios de este año hubo un informe del Fondo Monetario Internacional, con la autoridad que tiene el Fondo Monetario, diciendo que el proyecto Aratiri iba a proporcionar del orden de $1.000 millones anuales por concepto de recaudación fiscal. Nosotros analizamos ese informe y vimos que tenía gruesos errores en los datos, decía que iba a ser una explotación de 27 años, que calculaba el precio del hierro constante a $120 la tonelada, fíjate, hoy está a 70, y estimaba, aplicaba mal la legislación tributaria del país. Nosotros ese informe lo cuestionamos por escrito y lo entregamos a la representación del Fondo Monetario aquí en el Uruguay y no tuvimos ninguna respuesta. A pocos días después vino el vicepresidente del fondo acá y preguntado por periodistas en una conferencia de prensa dijo que bueno, que sí, que había datos que debían ser actualizados. En ese mismo momento, desde el gobierno, dijo el ministro de Industrias en el Parlamento que el aporte sería de $400 millones anuales. Nosotros tuvimos la oportunidad en una mesa redonda que se hizo en la Facultad de Ciencias de pedirle al profesor Ortuño, al viceministro, un gráfico, una tabla en donde estaba el cálculo y también demostramos que estaba equivocado. Y lo dijimos públicamente. No hemos tenido respuesta. Entonces se han lanzado cifras imaginarias. Está bien. Tú mencionabas al pasar hoy lo que resultan contradicciones y uno se pregunta por qué una cosa pueden ser las contradicciones aún en la administración y otra, bien distinta, los conflictos de intereses. ¿Ustedes entienden que hay conflictos de intereses? ¿Entre quiénes? Por ejemplo, en el ámbito administrativo que tiene que ver con la actividad minera. Llámese Dinamige confrontando con el Ministerio de Industria. La Dinama. En este proceso hemos visto, percibido diferencias dentro de la propia administración. O sea, para nosotros claramente hay un sector de la administración, del gobierno, que se ha colocado prácticamente como socio del proyecto Aratiri. Y ha funcionado así. Y ha dicho, sin tener las evaluaciones ambientales, ha dicho anticipadamente que esto va a salir, que esto hay que hacerlo, que esto es beneficioso para el país. Hay otro sector que no necesariamente coincide con nosotros, pero que por lo menos ha tenido una conducta correcta de decir, bueno,
tenemos que analizar, Evaluemos. tenemos que informar. Si el público quiere informarse, tiene todo el derecho a hacerlo, nos proporcionan la información. Por lo menos esa es una actitud correcta, ¿no? Bien, ¿en esa actitud está el presidente Mujica? No su lo punto de vemos. vista? ¿No? El presidente Mujica, lamentablemente, no, porque hasta incluso nos ha destratado. En alguna audición radial por ahí ha dicho que nosotros somos terroristas ambientales. Es decir, lamentablemente No, no me lo refería a podemos... lo que había dicho inclusive aquí mismo, ¿no? En el canal respecto a eso. Bueno, hay que analizarlo con mucho más detenimiento, la ecuación ya no cierra, Bueno, el tema pero del precio. es que creo que esas declaraciones más razonables empezaron ya en los últimos meses, cuando empezó de hecho la declinación del precio del hierro, y entonces empezó a ver que este proyecto no tiene viabilidad. Bien, un tema adjunto, digamos, Baqueta, pero que también tiene que ver con esto, es que Cainfo ha aportado mucho y muy valioso en estos procesos, y es algo que de pronto no es muy conocido por la gente, pero permite, por ejemplo, el acceso a la información pública. Es un gran avance como país, además. Exactamente. Y además, en este aspecto hay que saber que Cainfo no se dedica exclusivamente a, bueno, a temas como este que estamos hablando hoy. Claro, se dedica a todos aquellos temas que puedan resultar de interés y que están Te bajo el manto cuento una sí. de las investigaciones que además ha sido un trabajo muy exitoso de Cainfo. Hubo una investigación donde se pidió que las escuelas dijeran si tenían el extintor para incendios, si no había registros de esos. Y demoró bastante la respuesta. Y demoró bastante la respuesta, y fue necesario insistir, y bueno, es muy importante el acceso a la información en ese sentido. Un par de apuntes finales. Se avanzó en La Valleja, en el departamento de La Valleja, respecto a la declaración de no a la minería de metales a cielo abierto. Allí también hay un conflicto de legislaciones, la departamental y la nacional. Sí, está planteado como conflicto. Nosotros pensamos que no es un conflicto. Nosotros pensamos, nos hemos asesorado jurídicamente de la manera que corresponde, de que se trata... ¿Cuál es la legislación que debe predominar, por ejemplo? Es que justamente no es que se trate de competencias subordinadas una de otra. Ajá, es decir, el Estado tiene todo, el gobierno central tiene todas las atribuciones para gestionar, dirigir la política minera, de acuerdo con la ley o agrícola o industrial. Pero los departamentos tienen las atribuciones específicas y exclusivas de determinación de los usos del suelo en su territorio. Entonces, para poner el ejemplo burdo, ¿cómo se debe instalar una fábrica de producción de embutidos, por ejemplo? Eso lo determinan autoridades nacionales, organismos del Ministerio de Salud, el Ministerio de Industrias, etcétera. Pero si esa fábrica de embutidos se va a instalar en el medio de la plaza central de Minas, o a 2 kilómetros de allí, para no afectar a la población cercana, eso lo determina la Intendencia. Eso se llama atribuciones concurrentes. O sea, y hay ejemplos, un ejemplo que es este, por ejemplo, cuando se aprobó la planta de celulosa en Conchillas, que lo aprobó el gobierno nacional, había 2 ordenanzas departamentales de Colonia que prohibían eso. Una que declaraba Conchillas lugar de patrimonio histórico y otra de preservación del monte nativo y no apta para actividades industriales. Bueno, ¿qué pasó? La Junta Departamental de Colonia se tuvo que reunir una noche y anular las 2 ordenanzas. Y entonces, de esa manera, ahora coincidieron las 2 decisiones y se llevó adelante. Está bien. Bueno, Víctor, muchas gracias por estos minutos muy valiosos para tratar de comprender este asunto tan complejo. Una muy puntual, a cuenta de seguir hablando de este asunto. ¿Se está haciendo o no fracking en Uruguay? No se está haciendo fracking. Expliquemos un poco, el fracking es la fractura por métodos hidráulicos en procura de, por ejemplo, gas natural, a grandes rasgos. Esta es una tecnología sumamente cuestionada. Hay países enteros que han determinado prohibir esta tecnología en su territorio, como Francia, por ejemplo, Alemania también. En Estados Unidos, varios distritos y ciudades también.
Aquí lo que se está haciendo por ahora, que es sobre todo en el litoral del país, son actividades de prospección y de exploración, o sea, de estudio. Pero no aplicando esos camiones que entraron, que sí, hacen estudios sísmicos. Los que venían de Argentina. Es decir, emiten una señal, esa señal es recogida por un receptor y eso es analizado. El problema grave acá es que ANCAP ya tiene firmados contratos con empresas extranjeras que incluyen la explotación. Y la explotación del gas de esquisto, que está a profundidades muy grandes y en roca seca, solo existe hoy la tecnología de fractura hidráulica para explotarla. El problema es que en ese contrato se establece un consejo de administración en donde ya ANCAP y la empresa tienen votos iguales. Entonces ya están empatados. Y para el caso de que no se pongan de acuerdo, se admite en el contrato el recurso a una instancia de arbitraje internacional. Entonces, lo que yo digo es que aún sin haber entrado a discutir si se hace o no la explotación, ya estamos perdiendo el poder de decisión. Bueno, voy a invitar al presidente ANCAP, de hecho lo estoy realizando en estas horas, para que también, entre tantos asuntos, analice este que es sumamente inquietante también. Muchas gracias, Víctor. No, muchas gracias a ti. El periodista Víctor Baqueta estuvo con nosotros. Vamos a una pausa y seguimos adelante en Telebuenos.